Saludos y bendiciones, espero que se encuentren bien. Bueno, estamos ya en la segunda semana y vamos a estar trabajando con las aplicaciones de las cargas eléctricas. La clase pasada estuvimos viendo el fundamento teórico de las cargas eléctricas y en esta ocasión vamos a dar una pequeña introducción al principio para recordar algo que vimos en la clase anterior, pero hoy vamos a conocer cómo actúan realmente las cargas eléctricas cuando ellas hacen contacto o intentan interactuar entre ellas mismas. ¿Ok? Entonces, las cargas eléctricas, recordando lo que vimos en la clase pasada, la propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas, a través de campos electromagnéticos. En la clase pasada estuvimos hablando sobre eso. Creo que vimos una teoría muy interesante sobre lo que era el concepto, ¿no? Conocimos lo que era el átomo, cómo estaba formado, se les envió una tarea que tenía que ver con cómo se cargan los cuerpos por frotamiento, por inducción, por contacto. Entonces, ustedes incluso estuvieron puliendo, ¿okay? O trabajando un poco sobre eso. Cuando hablamos de las cargas eléctricas, dice que esto produce una fuerza de atracción y de repulsión entre las partículas subatómicas, siguiendo una ley de relación muy sencilla. Las cargas de diferentes símbolos se atraen y las del mismo signo se repelen. Esto ocurre en el campo eléctrico, el espacio alrededor de las cargas eléctricas de la materia. Entonces, bastante claro ese escrito ahí. ¿Ok? Y podemos ver la imagen cuando son cargas iguales, es decir, positivo con positivo o negativo con negativo, las cargas eléctricas se repelen. Y cuando son de signos diferentes, es decir, más con menos, menos con más, en este caso de las cargas eléctricas, estos se atraen. Hay un proceso de atracción. La intensidad de la fuerza de atracción o repulsión tiene que ver, por supuesto, del nivel, del valor de la carga que tienen estos cuerpos, pero también tiene que ver con la distancia que los separa. Fíjense bien que todos hemos hecho un experimento o hemos jugado con los famosos imanes, ¿ok? Y de aquellos que hemos jugado nos damos cuenta que al colocarlo a una distancia, ¿okay? Donde ellos no pueden atraerse o repelerse, es porque la distancia es mayor o la distancia de verdad comparado al número de carga eléctrica que tiene cada uno de ellos, no colabora o no ayuda para que ellos puedan atraerse o repelerse. Cuando uno los acerca un poquito, entonces uno siente de una vez que ellos se atraen, o en el caso de aquellos que han jugado también con los imanes y han volteado uno de los imanes, se dan cuenta que al intentarlo de pegar, no se pueden. ¿Por qué? Porque hay un efecto o una fuerza de repulsión, ya que o ambas son positivas o ambas son negativas. El famoso científico que dio con esta ley referida a la fuerza de atracción o de repulsión fue Charles Agustín Coulomb, ¿okay? Donde él dijo que incluso está establecido como la ley de Coulomb, donde dos cargas eléctricas puntuales se atraen o se repelen con una fuerza directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Bastante confuso el concepto porque resulta que el concepto es una fórmula. Ahí está. Si leen el concepto y miran la fórmula, se van a dar cuenta que los dos dicen lo mismo. ¿Ok? Pero vamos a conocer un poquito cada una de esas variables que están ahí. F
es la magnitud de la fuerza entre las cargas. Ya sabemos que fuerza, eso está relacionado a la primera, la segunda y a la tercera ley de Newton, que ustedes debieron haber conocido en décimo, ¿ok? Donde debieron haber conocido cada una de las tres leyes y el funcionamiento de las tres leyes y las diferencias de las tres leyes, ¿ok? Y que la fuerza tiene una unidad en el sistema internacional que se le fue dada a el mismo creador, que fue Isaac Newton. Por lo tanto, la unidad de fuerza es Newton. También recordarles que también debieron haber aprendido esto el año pasado, ¿ok? Que Newton en el sistema internacional de las unidades es kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Por algo que se conoce como que en la segunda ley de Newton, donde él estableció que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces masa es kilogramo y aceleración es metros sobre segundo cuadrado. Entonces, al multiplicar ambos, la masa con la aceleración, se une la unidad de fuerza, que es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, y a eso se le conoce como Newton. También la fuerza también se le conoce como el peso. Les recuerdo que es un término que no es bien utilizado en nosotros los latinos, donde creemos que el peso son los kilogramos. No, señor. El peso es la fuerza de atracción que ejerce el centro de la Tierra y es lo que nos mantiene a nosotros pegados a esta hermosa superficie terrestre. ¿Ok? Y el peso se conoce con la variable WW, ¿ok? Que también en algunos libros se conoce también con la letra P minúscula. Y lo mismo, ese peso también está dado en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque es la masa por la aceleración. Pero les pregunto, a ver, ¿qué aceleración en el peso son los que, cuál es la aceleración que interviene cuando se habla del peso? Muy interesante, ¿verdad? Recordar eso, que deberían de conocerlo ustedes del año pasado. Y por supuesto, eso es la gravedad. Claro, la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Incluso ustedes pueden hacer su propio experimento. Ustedes pueden multiplicar el valor de su masa, ¿ok? Que no es el peso, sino la masa, ¿ok? Lo multiplican por 9.8 y van a tener el peso. Es decir, van a tener la fuerza con que el cuerpo es atraído hacia el centro de la Tierra. ¿Ok? Interesante recordar esto, ¿verdad? Tenemos en este caso la constante, que es la constante de Coulomb, es decir, ese fue el valor que estableció Charles Agustín Coulomb para la relación que hay entre la atracción y la repulsión de las cargas eléctricas e inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia, ¿ok? Cuando se habla de este ambiente en la Tierra, ¿no? Entonces él tuvo que hacer esos experimentos al vacío. Y ese valor al vacío es que está relacionado con estas cargas eléctricas y con esta distancia, es un valor que ustedes lo pueden buscar en los libros. Es todo una demostración de cálculo donde él demuestra que esa constante es 9 por 10 a la 9 newton por metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Le recuerdo que ese por 10 a la 9 es notación científica, que eso se debe aprender en matemática en sexto y séptimo grado, ¿ok? ¿Qué significa ese 10 a la 9? Bueno, en unas ocasiones creo que yo les he explicado sobre eso.
que hay 9 ceros al lado del 9, ¿ok? A la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que esa cantidad se lee 9.000 millones de newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Si le coloco 9 ceros al 9, me va a dar 9.000 millones. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, la otra variable que vamos a conocer son las cargas eléctricas, ya las conocemos. ¿Ok? Q1 y Q2, les dije en la clase anterior que las cargas se iban a conocer con la variable Q. ¿Ok? Y su unidad, la unidad en el sistema internacional, es la unidad de Coulomb, que también, les expliqué en la clase anterior, que también se puede decir columbio. ¿Ok? Sin embargo, en muchos libros, la mayoría de los libros que están registrados para el sistema educativo acá en Colombia, lo escriben como Coulomb. ¿Ok? Y el último, no menos importante, es la distancia que separa las cargas, que en este caso en el sistema internacional ya sabemos que es metros. ¿Ok? Entonces, cuando conocemos esta variable, aquí está la constante, se llama constante de proporcionalidad, llamada constante de la ley del Coulomb. No se trata de una constante universal y depende del medio en el que se encuentran las cargas. En concreto, en este tipo de estudios va a ser al vacío. Era lo que estaba explicando en la lámina anterior, ¿no? Se conoce con la letra K. De pronto hay algunos libros, muy pocos libros he visto que lo colocan con la letra C, pero sí lo he visto que lo han hecho con la letra C, pero no es recomendable porque se puede confundir con la variable Coulomb, ¿okay? O con la unidad Coulomb. Y es aproximadamente 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Ok? Fíjate bien que dice que es aproximadamente. Es la misma relación que hacen con la gravedad. Realmente la gravedad es 9.8 y sin embargo hay profesores, hay libros, hay incluso científicos haciendo cálculos que lo aproximan a 10. Dicen que la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado y es válido. Eso quiere decir que la constante de proporcionalidad es aproximada a 9 por 10 a la 9. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de esa constante exactamente no es 9, es 8.99 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Entonces, es para que tengan una idea porque dicen aproximadamente, ¿no? ¿Ok? Todo eso lo estamos estudiando en esa fórmula de la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. Les recuerdo que eso fue lo que estableció la ley de Coulomb. ¿Ok? Con esa fórmula vamos a hacer cálculo de la fuerza que tienen los cuerpos al atraerse y la fuerza que tienen los cuerpos en repelerse. ¿Ok? Cuando hablamos de Q1 y Q2, las cargas eléctricas en unidad de Coulomb, ya lo dijimos también, en el sistema internacional, la carga eléctrica se conoce con la letra Q, ¿ok? Es una magnitud derivada cuya unidad recibe el nombre de columbio. Ya también había comentado sobre eso, ¿ok? Y se escribe con la letra C mayúscula. También podemos decir en honor al científico, también como Coulomb, ¿ok? Como dice en el escrito, ¿no? Y tenemos dos cargas eléctricas, por ejemplo, una carga que vale menos 0.2 Coulomb y otra carga eléctrica que es igual a 0.51 Coulomb, ¿ok? Dependiendo de los valores, ¿qué va a pasar con esas cargas? ¿Se van a atraer o se van a repeler? Les pregunto, ¿se van a atraer o se van a repeler? ¿Ok? Ya eso lo estudiamos en láminas anteriores. ¿Ok? En este caso, yo por ser signos diferentes se van a atraer. ¿Ok? Y la distancia es importante. La distancia de separación de las cargas
Dice que en la ley, incluso si leemos el concepto de la ley de Coulomb, dice que dos cargas eléctricas puntuales se atraen o se repelen con una fuerza directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional ¿a qué? ¿Al cuadrado de qué? De la distancia que los separa. Entonces, si tenemos una carga positiva y tenemos otra carga positiva y ellos están relacionados, ¿ok? A una distancia, dependiendo de la distancia que los separe, van a repelerse. ¿Por qué? Porque son cargas iguales, ¿ok? Entonces, importante este estudio para que ya ustedes puedan retener esta información y puedan tenerlo de apoyo ya para próximos evaluativos, ¿ok? Ahí está, tiene relación con la distancia. Ahora, vamos a ver un problema. Las cargas eléctricas, dos cargas eléctricas separados a una distancia de 0.12 metros interactúan entre sí. La carga izquierda es igual a más 0.023 Coulomb y la derecha es igual a menos 0.033 Coulomb. Determinar el comportamiento de las cargas es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, calcular la fuerza con que se atraen o se repelen. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos den un valor de las cargas, esos valores van a traer un signo. Y ese signo solamente lo vamos a utilizar para saber cuál es el comportamiento de las cargas. Es decir, esos signos no los vamos a utilizar en el momento que estemos haciendo la multiplicación, la división o posiblemente una suma y una resta. ¿Para qué sirven entonces los signos? Solo para saber el comportamiento de las cargas. Entonces, la primera pregunta nos lo dice. ¿Cuál es el comportamiento de las cargas? ¿Ok? Entonces, vamos a ver los datos. Tengo una carga que es 0.023 Coulomb y tengo otra carga que es menos 0.033 Coulomb. Okay. Tengo la constante, ya es un valor que ya tengo para poder resolver el problema. Y me hacen la primera pregunta, ¿cuál es el comportamiento de las cargas? Les pregunto, ¿cuál es el comportamiento de las cargas cuando una es más 0.023 y la otra es menos 0.033? ¿Cuál sería la respuesta en esa pregunta? Correcto, ¿ok? Nosotros vamos a darle respuesta a esa pregunta. La primera pregunta está relacionada con el comportamiento y la respuesta simplemente es que el comportamiento de la carga es que éstas se atraen por ser de polaridades diferentes. Es decir, por ser una positiva y una negativa, ¿ok? Entonces estas se atraen, ¿ok? Y la segunda pregunta me piden calcular la fuerza con que se atraen en este caso. La pregunta dice que se atraen o se repelen, pero ya sabemos en el comportamiento que es que se atraen. Por lo tanto, vamos a calcular la fuerza de atracción. Tenemos la fórmula, ahí está la fórmula. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente sustituir los valores. Pero no se les puede olvidar que no voy a tomar en cuenta los signos, ¿ok? Entonces ahí está, ¿ves? La constante, 9 por 10 a la 9. La carga 1, 0.023. La carga 2, 0.033. La distancia, ¿ok? Que lo dice el problema, 0.12 metros. En este caso al cuadrado. Es decir, que ese valor lo tengo que multiplicar 2 veces. Les hago la multiplicación de todo lo de arriba. Puedo multiplicar 9 por 10 a la 9, 0.023 y 0.033. Puedo hacer una multiplicación lineal y me va a dar 9.831. ¿Ok? Les recuerdo que da un valor alto porque 9 por 10 a la 9 son 9.000 millones. Ya lo había explicado anteriormente. Y lo voy a dividir entre 0.12 elevado al cuadrado, que sería 0.12 por 0.12 me da
0.0144. ¿Ok? Al dividir me da 474.37 newton. ¿Por qué da newton? Ah, bueno, porque ya estudiamos que la fuerza, ¿ok?, está dado en newton. Por lo tanto, la fuerza de atracción es de 474.37 newton. ¿Ok? Con esto, nosotros terminamos el ejercicio. ¿Ok? La tarea es muy sencilla. La tarea es que usted va a diseñar un problema, va a construir un problema con dos cargas, le va a dar dos valores, los valores que tienen que ser valores muy pequeños, ya están viendo cómo lo hago yo. Ustedes le van a dar dos valores, le van a dar dos polaridades iguales o diferentes y van a resolver el problema. Es decir, ustedes van a crear un problema muy parecido al que yo acabo de hacer. ¿Ok? Y van a tener dos preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es el comportamiento de las cargas? La segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es la fuerza de atracción y repulsión? Si usted coloca dos positivos, ya sabe que es de repulsión. Si usted coloca dos negativos, ya sabe que es de repulsión. Y si usted coloca en signo diferente, entonces ya sabe que es de atracción. Usted simplemente crea el problema, lo escribe en el cuaderno y espera el link para que usted me pueda enviar la foto de la construcción de ese problema que usted hizo. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Bendiciones para usted y bendiciones para sus padres.